Lectura del libro del Génesis. Israel amaba a José más que a todos los otros hijos, porque le había nacido en la vejez, y le hizo una túnica con mangas. Al ver sus hermanos que su padre lo prefería a los demás, empezaron a odiarlo y le negaban el saludo. Sus hermanos trashumaron a Siquem con los rebaños de su padre. Israel dijo a José: «Tus hermanos deben de estar con los rebaños en Siquem. Ven, que te voy a mandar donde están ellos». José fue tras sus hermanos y los encontró en Dotán. Ellos lo vieron desde lejos y antes de que se acercara, maquinaron su muerte. Se decían unos a otros: «Ahí viene el soñador. Vamos a matarlo y a echarlo en un aljibe. Luego diremos que una fiera lo ha devorado. Veremos en qué paran sus sueños». Oyó esto Rubén, e intentando salvarlo de sus manos, dijo: «No le quitemos la vida». Y añadió: «No derraméis sangre, echadlo en este aljibe, aquí en la estepa, pero no pongáis las manos en él». Lo decía para librarlo de sus manos y devolverlo a su padre. Cuando llegó José al lugar donde estaban sus hermanos, lo sujetaron, le quitaron la túnica con mangas que llevaba puesta. Lo cogieron y lo echaron en un pozo. El pozo estaba vacío, sin agua. Luego se sentaron a comer y al levantar la vista, vieron una caravana de ismaelitas que transportaban en camellos goma, bálsamo y resina de Galaad a Egipto. Judá propuso a sus hermanos: «¿Qué sacaremos con matar a nuestro hermano y con tapar su sangre? Vamos a venderlo a los ismaelitas. No pongamos nuestras manos en él, que al fin es hermano nuestro y carne nuestra». Los hermanos aceptaron. Al pasar unos mercaderes madianitas, tiraron de su hermano y, sacando a José del pozo, lo vendieron a unos ismaelitas por 20 monedas de plata. Estos se llevaron a José a Egipto. Esto es palabra de Dios. Recordad las maravillas que hizo el Señor. Llamó al hambre sobre aquella tierra, cortando el sustento de pan. Por delante había enviado a un hombre, a José, vendido como esclavo. Recordad las maravillas que hizo el Señor. Le trabaron los pies con grillos, le metieron el cuello en la argolla, hasta que se cumplió su predicción, y la palabra del Señor lo acreditó. Recordad las maravillas que hizo el Señor. El rey lo mandó desatar, el Señor de pueblos le abrió la prisión, lo nombró administrador de su casa, Señor de todas sus posesiones. Recordad las maravillas que hizo el Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: «Escuchad otra parábola. Había un propietario que plantó una viña, la rodeó con una cerca, cayó en ella un lagar, construyó una torre, la arrendó a unos labradores y se marchó lejos. Llegado el tiempo de los frutos, envió sus criados a los labradores para percibir los frutos que le correspondían. Pero los labradores, agarrando a los criados, apalearon a uno, mataron a otro y a otro le apedrearon. Envió de nuevo otros criados, más que la primera vez, e hicieron con ellos lo mismo. Por último les mandó a su hijo diciéndose: «Tendrán respeto a mi hijo». Pero los labradores, al ver al hijo, se dijeron: «Este es el heredero, venid, lo matamos y nos quedamos con su herencia». Y agarrándolo, lo sacaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando vuelva el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le contestan: «Hará morir de mala muerte a esos malvados y arrendará la viña a otros labradores que le entreguen los frutos de su tiempo». Y Jesús les dice: ¿No habéis leído nunca en la Escritura: la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular? Es el Señor quien lo ha hecho. ¿Ha sido un milagro patente? Por eso os digo
que se os quitará a vosotros el reino de Dios y se dará a un pueblo que produzca sus frutos. Los sumos sacerdotes y los fariseos, al oír sus parábolas, comprendieron que hablaba de ellos y, aunque intentaban echarle mano, temieron a la gente que lo tenía por profeta. Esto es palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Queridos hermanos, en el pasaje del Evangelio según Mateo, nos sumergimos en la parábola de los labradores malvados, una narrativa rica en significado y enseñanza. Esta parábola nos invita a reflexionar profundamente sobre nuestra relación con Dios, nuestro prójimo y el mundo que nos rodea. Imaginemos la viña como el mundo que Dios nos ha dado, un lugar lleno de belleza, vida y potencial. Los labradores representan a la humanidad, a quienes se nos ha confiado el cuidado de esta viña. Sin embargo, en lugar de ser buenos mayordomos de los dones que se nos han dado, a menudo caemos en la trampa del egoísmo, la codicia y la injusticia. Los mensajeros enviados por el dueño de la viña son los profetas y líderes religiosos que a lo largo de la historia han llamado al pueblo a vivir en armonía con la voluntad de Dios. Sin embargo, en lugar de escuchar su voz y seguir sus enseñanzas, los labradores malvados los rechazan, los maltratan e incluso los matan. Esta actitud refleja nuestra tendencia a ignorar las advertencias y los llamados a la conversión que recibimos constantemente en nuestras vidas. Pero la paciencia y el amor de Dios son infinitos. Él envía a su propio Hijo Jesucristo como el último y definitivo mensajero de su amor y gracia. Sin embargo, en lugar de recibirlo con alegría y gratitud, los labradores malvados lo ven como una amenaza para su propia autoridad y posición. Lo capturan, lo condenan y lo matan, creyendo que así podrán quedarse con su herencia. Esta parte de la parábola nos confronta con la realidad del pecado y la necesidad de redención. En nuestro orgullo y rebeldía, a menudo rechazamos a Jesús y sus enseñanzas, prefiriendo seguir nuestros propios deseos y ambiciones. Sin embargo, la muerte de Jesús en la cruz no es el final de la historia. Es a través de su sacrificio que somos reconciliados con Dios y se nos ofrece la oportunidad de una nueva vida en Él. La parábola concluye con la advertencia de que Jesús sobre las consecuencias de rechazar su mensaje. Los labradores malvados serán despojados de su posición y castigados, y la viña será confiada a otros labradores que producirán frutos dignos del reino de Dios. En última instancia, esta parábola nos llama a examinar nuestras propias vidas y a preguntarnos si estamos siendo buenos mayordomos de los dones que Dios nos ha dado. ¿Estamos viviendo de acuerdo con su voluntad y compartiendo generosamente con los demás? ¿O estamos siendo como los labradores malvados, egoístas y obedientes? Que esta reflexión nos inspire a vivir con humildad, gratitud y amor, siempre conscientes de la gran responsabilidad y privilegio que tenemos como hijos de Dios. Que la bendición de Dios quede con todos ustedes.